que prácticamente ya estamos grabando. Prácticamente, ¿qué es Google Colab? Google Colab es un entorno de Python en la nube que generalmente utilizamos los científicos de datos y también los programadores para ir haciendo el prototipo de los programas. Lo bueno que tiene Google Colab es que te proveen poder computacional en la nube. Es decir, que sirve para hacer cálculos, para poner a correr programas de inteligencia artificial y muchas cosas más, ¿no? También para ir a aprender a programar porque tiene un detector de la sintaxis de Python. Entonces, no te tienes que preocupar por instalar Python, que al inicio es un poquito complejo. A veces depende de la computadora que tengas, si es de 32 bits, si es de 64, si es Linux, si es Mac, si es Windows, si es Windows 7, si es Windows 8, si es Windows 10, si es Windows 11, todo es diferente. Entonces, para evitar eso al inicio y enfocarnos en realmente en lo que necesitamos aprender, que es la sintaxis de Python, pues vamos a enfocarnos directamente en el Jupyter que está en la nube. ¿Okay? Aquí dicen, no puedes cargar Python, me dice que no es compatible. ¿Qué computadora tienes, Oriana? A ver. ¿Qué computadora estás utilizando? Todas estas preguntas, ustedes pueden en el canal de Telegram. Ok, esa tiene Windows 10. De pronto descargaste una versión que no es compatible o descargaste otro sistema operativo. Todas esas preguntas las pueden hacer directamente en Telegram, que ahí le brindamos el apoyo. Pueden pasar fotos también. Sí, pasen fotos y ahí tenemos el equipo de soporte. Fíjense, enfóquense hoy en... Ya, José, por favor, envía el link de Telegram. Enfóquense hoy en Google Colab. Abran allí y sigan la clase con Google Colab directamente. En Telegram también vamos a dar el acceso a todos los archivos para que ustedes puedan subir todo eso. La Windows 7 sí lo va a poder agarrar. Ok. Entonces, bueno, vamos, para no perder más tiempo, recuerden que estas clases son de 1 hora y media. Vamos a aprovechar al máximo, todavía quedan muchas clases. La idea es que hagamos cosas interesantes, así que vamos a ir subiendo el nivel un poco a poco y seguir trabajando. Igual tenemos preparado la sesión de preguntas y respuestas, el chat queda abierto para que ustedes vayan interactuando con el profesor. Si alguno, escúchenme bien, si alguno quisiera hablar, en los últimos 10 minutos, 15 minutos, podemos abrir el micrófono, quien quiera hablar, preguntar algo con más fluidez, ¿no? Para que sientan que también están en un salón real, ¿no? Pues como si fuera presencial. O incluso en los primeros 45 minutos, José, abrimos el micrófono para que alguien quiera preguntar de forma oral, darle esa oportunidad. No sé qué les parece, ¿están de acuerdo con eso? Ok. Vamos a hacer una pequeña prueba. José, activa los micrófonos. A ver quién quiere hablar. Vamos a tomar estos 5 minutos. Una pequeña prueba. A ver, no todos a la vez, por favor. Si se quieren, se presenta, hablan, lo que quieran. A ver, no sé si con eso podrán utilizar el micrófono. ¿Mm? Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Antonella, ¿no? Sí. Ok. ¿Quién quiere hablar algo? ¿Quién quiere presentarse? Su experiencia con el curso, a ver. No todos a la vez. Por ahora todo bien, dicen. Vamos a ver quién se anima. Siempre hay alguien que se anime a hablar. ¿Vieron la clase de ayer? ¿Vieron los tipos de datos, las variables? ¿Probaron? ¿Hicieron la tarea? Hola, hola, hola. Hola, buenas. Buenas, Hola, Sargento Primero Terán. Saludos, sargento. Un placer. De la UNEFA Guacara. Logré hacer la tarea. Yo utilizo PSeInt y PSeInt me dice que tiene también Python, pero no entiendo muy bien cómo funciona. PSeInt es para diagramas de flujo, ¿no, Jimmy?
Sí, esto es como para ir estableciendo la lógica, entendiendo los pasos. Ok, gracias. Vale. Ese programa se utiliza mucho cuando uno está empezando para entender la lógica a través de diagramas. Y se puede utilizar, se puede utilizar. Sin embargo, aquí van a ver que tenemos otra técnica para enseñar la parte de programación. Y bueno, vamos a ir avanzando en eso. Aquí dicen que no pueden activar el micrófono, estoy en un sitio ruidoso. Ah, ok, entiendo. Las clases son de lunes a jueves, Alejandro, a esta misma hora. Va a ser esta semana y la semana que viene, de 6 a 7 y media. 90 minutos, pues. Ok. Bueno, José, ¿Puedo comenzar ya? sí, vamos a iniciar la clase y voy a estar aquí pendiente de cualquier cosa para apoyarte, ¿ok? Ok, gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Vamos a... Desactivar los micrófonos. hacer. Chau. Chao. Ok. Entonces, tengo aquí mi presentación de PowerPoint. Vamos a repasar algo, lo que nos quedamos el día de ayer. Empezamos con programación en Python y vimos lo que eran la sintaxis y las variables. También vimos lo que eran sintaxis y semántica. Vimos cómo se definían unas variables y hicimos algunos ejemplos de números. Sumamos algunos números, los multiplicamos, hicimos strings también. Entonces, hoy vamos a definir bien qué son estos tipos de datos básicos, que son el string, los números enteros, flotantes y complejos. Lo vamos a nombrar porque Python tiene para números complejos. Y vamos a ver si nos da chance, hacemos funciones, unas pequeñas funciones. Entonces, esto lo habíamos visto ayer, los tipos de datos. Entonces, vamos a empezar con un string. ¿Qué es un string? Un string se corresponde con un conjunto de caracteres que forman una cadena de texto. Ahora está formada por cualquier combinación finita de los caracteres disponibles. O sea, pues un string puede tener caracteres de la A a la Z en minúscula, mayúscula, números, el espacio en blanco, inclusive símbolos, cualquier tipo de símbolo. En Python, un string puede contener hasta caracteres en chino. Puede tener caracteres de básicamente todas las lenguas. Entonces, aquí un ejemplo de un string. Entre comillas, bienvenidos al curso de Python. Y cierro las comillas. Eso es un string. Entonces, ¿qué tipo de datos podemos representar con strings? Fíjense. Tenemos cosas como los nombres de personas, que fue la tarea de ayer justamente. Los comentarios los leo cuando termine la parte teórica. Datos como el correo de una persona, el domicilio, cuestiones como su historial académico, cosas como podemos definir con un string el nombre de un país, el nombre de un instituto, cualquier cadena de caracteres que podamos formar, la podemos hacer con un string. Entonces, hay formas de, una vez que uno guarda en una variable un string, manipular esas variables. Entonces, vamos a ver 4. Vamos a ver, con la primera son con unos métodos llamados indexación, slicing y extract. Luego vamos a ver la concatenación y la repetición, que es sumar y multiplicar strings. Y luego vamos a ver con funciones y métodos. Entonces, la indexación, el slicing, el extract, son unas operaciones que permiten acceder a partes del string específica mediante unos índices expresados en corchetes. Entonces, estos índices que están en corchetes los pusimos de forma general como M, o NM o NMK, pero ellos representan números. Entonces, la forma en cómo escribo la sintaxis de una indexación, disculpen, de una indexación es el nombre del string entre corchetes, un número. Entonces, ahorita en la práctica vamos a ver cómo se escribe eso. Eso accedería a un solo elemento de ese string, a una letra.
si tengo dos números separados por 2 puntos, accedería a a una parte del string. O sea, comienza en n y termina en m. Por ejemplo, comienza en el carácter 5 y termina en el carácter 10. Y bueno, el strike es con saltos. Ese más adelante lo vamos a ver. Una de las características que debemos de nombrar de los strings es que son inmutables, es decir, que no se pueden modificar. Más adelante vamos a ver sobre eso. Entonces, la otra forma que teníamos de manipular strings es mediante la concatenación y la repetición. Como les decía, concatenar es simplemente usar la operación de suma para unir 2 strings. Y la repetición es multiplicar por un número entero un string. Entonces, si tengo un string que, por ejemplo, sea hola, y lo multiplico por 3, sería hola, hola, hola. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la práctica. Y, como les dije, las funciones y los métodos. Entonces, ahorita nos vamos a ir a las láminas. Funciones y métodos son las mismas, o sea, el mismo concepto de función matemática, muy similar, lo podemos usar en programación. Entonces, las funciones son unas reglas de asignación de un conjunto, por ejemplo, de las figuras geométricas, cada uno está asociado con un número. O gráficamente, una variable en X está asociada a una variable en Y. Entonces, eso puede representar una curva, por ejemplo. Entonces, vámonos a la presentación, vámonos a la práctica para ver cómo se ve eso. Los strings. Entonces, tenemos aquí nuestro Google Colab. Entonces, vamos a iniciarlo. Está arrancando, ok, inició. Entonces tenemos en este Google Colab, ya lo conocieron ayer, una serie de definiciones y la celda. Entonces vamos a definir un string. Si yo defino un string, por ejemplo, con una variable que llame instituto y la hago igual, entonces la sintaxis me decía que entre comillas puedo poner, por ejemplo, Big Data B. Entonces la guardo. Cuando pregunto por instituto, Python me responde, tienes Big Data B en la variable instituto. Entonces, nosotros podemos utilizar tantos comillas dobles como simples para definir un string. Fíjense, aquí la definí con unas comillas simples. Entonces, yo puedo, el hecho de que podamos hacer eso implica que podemos usar comillas a la vez adentro de un string. Entonces, por ejemplo, si yo pongo instructor igual, pongo comillas dobles aquí. O sea, yo podría usar comillas simples para definir, para usar dentro de un string. Entonces, fíjense, cuando instanciamos o invocamos esa variable, tienen comillas simples. Podríamos usar también comillas simples afuera y comillas dobles adentro. Te lo permite Python. Entonces vamos a ver que hasta ahora, cada vez que buscábamos que había en una variable, invocábamos la función de esta forma. La función no, la variable de esta forma, con el nombre. Pero podemos forzar a Python a que nos lo imprima. Porque ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, instructor y luego pongo aquí instituto? Y borro esas dos. No me las muestra las dos. Instructor no me la muestra. Solamente me muestra la última, instituto. Entonces, si queremos que nos forzar a Python a que imprima lo que tiene el contenido de una variable, usamos la función print. Como habíamos dicho, print imprime una variable o algún tipo de dato. Entonces, por ejemplo, instituto, lo corremos, tenemos Big Data. Y si ponemos después, imprimimos también
instructor, en la misma celda, nos le imprime las dos. Entonces, lo estamos forzando a que nos lo muestre por pantalla. Entonces, vamos a ver estos métodos de manipulación de strings que les había nombrado, la indexación y el slicing. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos una indexación? Si tenemos, vamos a llamar, por ejemplo, una variable país. Vamos a hacer país, República de Venezuela. Vamos a hacer un cambio. Entonces, llamamos así. Entonces, si yo, por ejemplo, a país puedo acceder a un elemento. Entonces, fíjense lo que nos dice. El primer carácter de la cadena tiene el índice 0. El siguiente tiene el 1 y así sucesivamente. Entonces, yo puedo acceder al primer carácter, a la R, mediante el índice 0. No, fíjense ahí. Estoy accediendo a la variable país mediante el índice 0 y me dice que en la posición 0 hay una R. Claro, esta R de República. Entonces, si pregunto, en la 1 que hay es la E, el segundo carácter. 2, la P. Y así sucesivamente. Hasta el último carácter. Entonces, el último carácter, podemos acceder al último carácter con números negativos. Yo puedo poner aquí -1 y me muestra una A. Esta A es la última A de Venezuela. Bueno, la única A de Venezuela. Si toco -2, pongo el índice -2, dale permiso a esto. La L, el penúltimo elemento, carácter de la cadena país es esta L. -3, la E. Ok. Entonces, quiero que podemos acceder a un carácter, les había dicho, pero también podemos acceder a una parte de ese string. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos país, igual, digo, corchetes, y usamos dos índices, o sea, dos valores, N y M, separados por 2 puntos, podríamos acceder, por ejemplo, desde el 0 hasta el 8, República. Si accedo hasta el 9, República. Entonces, fíjense, de República de Venezuela pude acceder a toda esta parte, desde el carácter 9, desde el 0 hasta el 9. Entonces, pero vamos a hacer lo más corto para que ustedes vean una cosa. Desde el 0 hasta el 2, nada más toma RE. Entonces, él comienza contando en 0, la R, el 1, la E, y la P es el segundo, pero el segundo no lo toma. Llega hasta el segundo, pero el segundo no lo toma. Entonces, cuando nosotros hacemos un slicing, es a la derecha del número que está a la izquierda, incluido ese número, y hasta la izquierda del segundo número, sin incluirlo. Entonces, bueno, podemos haberlo comenzado, por ejemplo, en 9 hasta el 15. Y República de Venezuela toma espacio de B. O podríamos llevarlo hasta el final. ¿Cómo? Dejándolo vacío. Disculpe. Dejando vacío el segundo carácter. Entonces, vámonos desde el 10 hasta vacío. Toma de Venezuela. Entonces podemos acceder a partes de un string con estos métodos. La indexación y el slicing. Vamos a ver también que les había dicho que los strings no se pueden modificar. ¿Por qué? Porque son inmutables. Se considera un tipo de dato inmutable. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, país, que tenemos en país, nosotros no podemos venir y decir, por ejemplo, mediante el índice, ponte, de país,
Pon ahí el índice, en el índice 10, pon en este espacio, pon Bolivariana de Venezuela. No se puede hacer mediante métodos de indexación. Sí se podría hacer con listas. Con una lista yo puedo ingresar, que es otro tipo de datos, a una parte de la lista y modificarlo. Pero con los strings no puedo. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, trato de modificar en esa posición, le digo a Python, pon bolivariana, Python me va a arrojar un error de tipeo. El objeto string, entonces, está en inglés. Ustedes pueden venir, copiar esto y llevarlo al Google Traductor para ver qué tipo de error nos está arrojando. Nos dice, el objeto string no soporta el ítem de asignación. Es decir, yo no puedo asignarle a mitad del string un valor. Entonces, ¿pero qué sí puedo hacer? Yo puedo, si tengo país, que es esto, yo puedo esa variable copiarla, copiar aquí, y hacerlo igual, haría esto, y le cambio el valor. Yo puedo modificar en el sentido de modificar lo que guardo en ese espacio de memoria. Así. Bolivariana, Venezuela. Entonces, ahora sí cambié. Sí cambié. Pero no modifiqué el string. Guardé en la posición de memoria otro string. Okay. Por eso se considera inmutable. Entonces vamos a ver cosas como que yo puedo definir un string de múltiples líneas. Si yo, por ejemplo, guardo nombres y digo una variable nombre y la hago igual a C, hay un comando que es \n. Entonces yo pongo Andrés \n y Pedro, por ejemplo, y guardo eso, y yo imprimo que hay en nombres, me los muestra en líneas separadas. Antes cuando imprimía me lo mostraba en la misma línea. Entonces, con estos dos caracteres, backslash, o sea, un slash hacia atrás, una barra hacia atrás, puntado hacia atrás, y la N, puedo hacer un salto de línea. Entonces, inclusive, lo puedo hacer que todas estén en la misma columna, sin dejar espacios entre la N y los otros caracteres. Así. Entonces, vuelvo a llamar a esta variable, le cambio el nombre, le cambio el string con el que está guardado y ahora me aparece en la misma línea. Ok. Entonces, vamos a ver otra cosa, que hemos dicho que podemos concatenar strings. ¿Qué significa eso? Que podemos unir un string con otro. Si yo defino, por ejemplo, un estudiante 1 y le digo, tú eres a Python, vas a guardar ahí el nombre Pedro Rodríguez. Y vamos a guardar también un estudiante 2. Va a ser, entre comillas, María González. Entonces yo podría, si guardo esto, yo puedo decir, estudiante es 1 más estudiante 2. ¿Y qué me va a arrojar eso? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí una coma y un espacio. Estudiante, al final de estudiante 1. Si yo lo sumo a los dos, miren, me da un error porque me faltó una U aquí. Ahora sí. Tampoco. Estudiantes. Aquí puse una S de más. Estudiante. Ajá, ahora sí. Al sumarlo, se creó un nuevo string llamado Pedro Rodríguez, María González. Entonces yo podría decir
agregar además otro string aquí que diga los estudiantes son, ¿dónde está? Cerrar las comillas, más, un espacio acá, 2 puntos. Podría sumar esas 3 strings. Entonces, miren lo que me quedaría. Los estudiantes son Pedro Rodríguez, María González. Y yo podría seguir añadiendo estudiantes. Los guardo una vez en la memoria y luego accedo con ellos mediante el nombre simbólico. Entonces, puedo repetir también strings. Entonces, fíjense, ¿cómo hicimos para concatenar? Usamos la operación matemática del más. Entonces, ahora, para repetirlo, vamos a usar la operación matemática del por. Entonces, por ejemplo, yo guardo en una variable llamada hey, igual, voy a guardar el string, igual, string, hola. Entonces, guardo así. Si yo vengo y digo hey, multiplicado por 4, por ejemplo, recuerden que el signo de multiplicación en Python es un asterisco. Entonces, hey, multiplicado por 4, eso me arroja hola, 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 hola. Entonces, como les decía en la teoría, puedo repetir strings. Puedo hacer, entonces fíjense una cosa. Yo quiero todas estas variables que yo he estado creando hasta ahora, les he dicho, son string. Pero ¿cómo yo hago para cerciorarme de que una variable es un string? Entonces, yo puedo preguntar qué tipo de dato es una variable. Entonces, si pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de dato es hey? Dice un string, str. Si pregunto, ¿qué tipo de dato? ¿Cómo? Con la función type. ¿Qué tipo de dato es? Al principio habíamos formado instituto. Ah, no. Para ver. Era instituto con en minúscula. Si pongo ahí instituto, era Big Data B, también es un string. Entonces, pero si yo, por ejemplo, hago, déjame borrar esto aquí, y digo num igual 52, y pregunto, ¿qué tipo de dato es ese num? Me dice, es un entero. Entonces, hay números también y tienen un tipo de dato distinto. Y este tipo en particular es entero, es decir, que no tiene una parte decimal. Entonces, ahorita vamos a ver los números enteros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos sumar, por ejemplo, ese hey con un num. Si yo sumo hey más num, nos da un error de tipeo. Solamente podemos concatenar strings con strings, no con enteros. Claro, porque G es un string y num es un entero, porque num lo que representa es un número. Entonces, para yo poder sumar un entero con un número, yo tengo que cambiar el tipo de datos de uno de ellos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasaba en el colegio cuando nos decían, no puedes sumar manzanas con peras. O sea, tenemos que sumar string con string o números con números. Entonces, si queremos sumar esto, por ejemplo, yo tendría que hacer lo siguiente. Yo pongo num y lo encierro entre paréntesis y le aplico la función str a num. Entonces, ahora sí me lo permite. Hola 52. Porque pasé el contenido de lo que era num, que era un tipo de dato entero, con esta función lo pasé a string. Es decir, que ahora num, si yo pongo esto así, voy a copiarlo,
un 52, pero entre comillas, es decir, que esto es un string. Ok, entonces fíjense, cosas interesantes que podemos hacer con Python. Si yo, por ejemplo, creo una variable intro y la digo algo así como me va a presentar una introducción. Entonces, abro comillas y pongo bienvenidos. Mi nombre es. José, disculpa que te interrumpa. Dime. ¿Puedes hacer un poquito de zoom? Cuando estés viendo allí Ok. que las personas están preguntando ahí sí, exacto, para que se vea. Excelente, Ok. gracias. Dale, gracias a ti. Ok. Bienvenido. Mi nombre es. Entonces voy a llenar ahí con algo, con un contenido de otra variable. Mi nombre es. Soy el instructor de. Y aquí quisiera llenar otra cosa. Por ejemplo, estudiante. Y pongo aquí los nombres de los estudiantes. Entonces, si yo creara una variable así, intro, bienvenidos, mi nombre es, soy el instructor, con zonas que puedo llenar con distintos contenidos, yo puedo después crear unas variables que digan, por ejemplo, profe, igual, mi nombre. Entonces, plantel, igual, Big Data. Y, por ejemplo, dos nombres de dos estudiantes. Entonces vamos a usar E1 igual Pedro G. Y E2 igual Andrea S. Entonces, digamos que yo tengo esas variables porque las saqué de una base de datos o porque unos usuarios ingresaron al sistema. Entonces introdujeron sus nombres. Entonces las guardé en una variable. Yo podría llenar este string inicial con esas variables de la siguiente forma. Yo, sobre la variable que quiero llenar, intro, la llamo y le aplico este método que se llama format. Aquí es el título, punto format. Y abro paréntesis. Entonces ahí voy a poner las variables que voy a llenar en el orden en el que aparece. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí profe, voy a poner nombre completo, profe, ¿sí? Lo lleno con José Páez. Lo próximo sería llenar plantel. Entonces, en esta próxima espacio, llena plantel. En el próximo, pone 1 y en el próximo, pone 2. Entonces, si yo corro esto, vamos a ver qué nos dio. Bienvenidos, mi nombre es José Páez. Soy el instructor de Big Data, estudiante Pedro G, Andrea S. Ok, entonces, este método sirve para eso, para llenar. Entonces, estamos manipulando entonces string. Podemos hacer este tipo de cosas con Python. Ok, entonces, ¿qué más podemos hacer? Miren, justamente este ejemplo es el mismo ejemplo. Entonces, yo podría hacer algo, como por ejemplo a esto, cambiarlo. Vamos a poner mi edad. Entonces puedo poner edad igual
28. Y podría poner acá otras llaves. Y vamos a hacer algo. Aquí voy a llamar a esta, en inglés, age. Entonces voy a poner age va a ser igual a edad. Lo corremos. Bienvenidos, mi nombre es José Páez, soy el instructor de Vidata. Mi edad es 28, porque ¿de dónde la sacó? De esta. Pero fíjense que estaba en el medio. Venían dos después de esa. Pero yo hice este truco. Agarré y a esta le puse un nombre simbólico y esa la sustituí en la llamada del método format, el parámetro, le dije, donde tengas edad, llénamelo por, donde tengas age, llénamelo por edad. Ok. José, Dime. vamos a darle la oportunidad aquí a los participantes a que hagan un ejemplo parecido con sus datos. Y Ok. si lo logran hacer, vamos a darle 5 minutos. 5 o 7 minutos. Si lo logran hacer, pueden tomarle captura y lo envían por el canal de Telegram. Entonces, fíjense, tenemos en Google Colab, recuerden, se meten, ponen Google Colab y crean un nuevo cuaderno. Entonces, desde ahí se está creando. Pueden comenzar. Entonces, crean la variable y aplíquenle el método format. Se los voy a dejar aquí en pantalla, pero va a ser uno más sencillo para que lo vean. Vaya, ¿dónde está string? Por ejemplo, int. Igual. Mientras tú vas escribiendo, yo voy a contestar una pregunta, José. Están preguntando para qué sirven estos algoritmos. Bueno, fíjense, cuando estamos programando cualquier tipo de aplicación, ya sea una aplicación de escritorio, móvil, web, hasta videojuegos, necesitamos formatear los textos. Y los textos se van a formatear con las variables que tengamos almacenadas en la base de datos. Entonces, todo esto lo vamos a formatear en Python con el método format. A veces los clientes, futuros programadores que seguro saldrán de aquí, los clientes van a pedir, yo quiero que la aplicación tenga el título en negritas y que aquí vaya mi edad, y luego, eso que todavía no han visto los métodos para convertir en mayúsculas, en minúsculas, todo eso, ¿no? Pero sí es importante el manejo de string. De hecho, es una de las cosas más importantes en la programación, porque siempre estamos trabajando con textos. Las aplicaciones se comunican con personas y las personas leen lo que tú escribes. Y todo ese texto es formateado, no con Word, no con un editor como el que conocemos, estamos acostumbrados, sino con programación pura. Entonces tienen que conocer esta parte. Esto es la base fundamental. Luego que conozcan la parte de manejo de string, aprenden sobre las operaciones básicas de matemáticas, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciación, módulo, cociente, que se lo explicó José en la clase anterior, eso está grabado también. Luego que tengamos esa parte, entramos con la parte lógica, ¿no? Serían los condicionales, que ya esa sería la tercera y cuarta clase, donde vamos a empezar a utilizar las reglas lógicas del álgebra en la programación. Obviamente vamos a empezar con cosas básicas. Pero bien, ahí tienen ese ejercicio, traten de hacer ese mismo ejercicio, pero con sus datos, y lo reproducen en Google Colab. Quiero ver que lo coloquen en Telegram. Vamos a ver qué están escribiendo por acá. Tienen que respetar, donde vean un punto, tienen que poner un punto. Donde vean una coma, donde vean un paréntesis, porque si no les puede arrojar un error de sintaxis. Esa es la sintaxis que tenemos que respetar en Python. Por ejemplo, Mijael está preguntando, Villegas, que si realmente esto sirve para ser programadores. Es que para ser programador tienes que conocer muchas cosas. Y esta es una de las cosas más básicas que debes conocer, el manejo de textos.
con el lenguaje de programación. Súper importante, súper importante. Los que no vieron la clase anterior, pues tienen allí el video grabado. Igual esta clase va a quedar grabada y pueden repasar la clase. Todo ese curso lo van a tener allí, con ese acceso. Así que no va a haber problema. También me gustaría ver, no sé quiénes tienen redes sociales, pueden grabar cuando el profesor esté explicando y suben en las redes sociales y nos etiquetan en Big Data y en la caja de ahorro. Fíjense que yo en la universidad, cuando estudié programación, la materia, veamos estas cosas. Estas cosas son fundamentales para lo que es el desarrollo de cualquier programador. Esta es la lógica que está detrás de cualquier programa, la manipulación de cosas sencillas. Porque las cosas grandes se forman sumando muchas cosas sencillas, simples. Entonces, sí, es importante y es necesario para en el camino de la programación. Ahorita les voy a poner unos ejemplos más interesantes. Entonces, bueno, le pueden tomar captura a esto también, a esa, cómo se formatea. Por ejemplo, aquí otra vez, vamos a ver, Mijael está preguntando, Villegas, ¿cómo lo hace desde el teléfono? Pues desde el teléfono es muy fácil también. Abren un navegador, preferiblemente Chrome, y escriben en Google Colab. Obviamente tienen que tener su cuenta de Google, ¿no? Su Gmail, para que puedan abrirlo. Y allí van a darle a nuevo cuaderno y les va a permitir escribir todo esto. Inténtenlo para que vean, para que sigan la clase. Sobre los ejercicios, Darwin, ¿qué ejercicios nos recomienda y aplicaciones para hacer algoritmos? Ya le vamos a recomendar una página en donde hay bastantes problemas, teoría y práctica para que puedan seguir. ¿Ok? Ya eso lo vamos a... Pero primero tienen que aprender los fundamentos, que es lo que está explicando el profesor José. Esto es súper importante antes de pasar a la parte lógica. Claro, yo sé que, fíjense, yo los entiendo a todos, ¿no? Uno cuando empieza un lenguaje de programación o cuando empieza a estudiar programación, quizás quieren ver de inmediato un programa, que lo van a ver en este curso, van a ver un videojuego, van a ver algo interesante. Pero también tienen que entender que para llegar a esos niveles se requieren muchos pasos. Nosotros, en este curso, estamos enseñando los fundamentos de la programación con Python. Esto poco a poco va a ir subiendo de nivel, pero deben aprender esto paso a paso para tener una formación sólida, que es lo que queremos, formar programadores de alta calidad. Aquí dicen que el link de Telegram expiró y veo que también en Telegram, José, están escribiendo. Vamos a ver quién hizo el ejercicio. Fíjense que Douglas. en los juegos, cuando uno introduce su nombre, cuando está iniciando un juego, el juego guarda en una variable tu nombre y cada vez que tú escribas un texto, o sea, cada vez que te salga un texto, ellos ponen el nombre de la variable y le va a salir el nombre del usuario que está jugando. O cuando estás en un banco, por ejemplo, o una plataforma y tú guardas tu perfil con un nombre, la plataforma siempre que te da un mensaje te incluye tu nombre, pero esto realmente lo programan de forma general con una variable. Entonces es esto mismo. Por ahí, exacto. Están enviando los resultados. Sí. Muy bien. La idea es que muestren también el error en Telegram para nosotros irles corrigiendo, ir viendo lo que están haciendo. La idea es ir haciendo ese acompañamiento. Quizás no lo vamos a hacer con todo, pero sí con unos cuantos para que vayan corrigiendo. Vamos a ver. Voy a continuar. Entonces, fíjense. Con los strings podemos hacer cosas también interesantes, manipularlo de distintas formas. Por ejemplo, si ponemos este comando
que es el directorio de los strings, vamos a ver una serie de métodos con los que podemos trabajar con strings. Entonces tenemos cosas como capitalize, significa poner en mayúscula, o contar, o encontrar, o formatear, justamente lo que acabamos de hacer. Entonces, todos estos métodos nos sirven para hacerle manipulaciones a esos strings. Entonces, vamos a ver algunos. Por ejemplo, el lower, si nosotros tenemos un string que sea algo así, vamos a llamarlo país, igual, comillas, República de Venezuela. Si yo le aplico el método lower de la misma forma, punto lower, como aplicamos format, así simplemente, entonces todas las letras me las pone en minúsculas. Lo definí con república y estaba en mayúscula y nos lo ponen todo en minúscula. Voy a poner aquí la E que me falta. Ok, entonces el método upper hace lo contrario. Upper significa hacia arriba. Entonces, o en mayúscula. Entonces nos pone todo en mayúscula. El método count nos cuenta, por ejemplo, cuántas veces aparece algún carácter. Entonces, ponemos la A, dice una sola. ¿Pero por qué? Si país tiene aquí una A y aquí tiene otra. Porque nada más tiene una A minúscula. Ya hemos dicho que son sensibles Python, la clase anterior, a minúsculas y mayúsculas. Entonces, nosotros si ponemos, primero le hacemos el método lower y luego le hacemos el método count, entonces cuenta esta A minúscula, porque la pasó a minúscula, y esta otra A. El método .title convierte a mayúscula el primer carácter de cada palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos nombre igual. Sepáis que hacemos a nombre, le aplicamos el método title. Las primeras letras que están en minúsculas las pasa a mayúsculas. Entonces nosotros podemos después guardar esto en otra variable. Por ejemplo, el resultado de ese método inst va a hacerlo igual a nombre, que es José Páez, pero habiéndole aplicado el método title. Entonces, podemos después hacer una concatenación. Por ejemplo, inst más el string ¿esto qué me arrojaría? José Páez, instructor de Python. Entonces, con la José Páez mayúscula. Entonces, son formas de modificar los strings. Entonces, los invito a que busquen los demás en la documentación de Python. Jimmy ayer les hablaba de la documentación. O lo pueden buscar aquí. Con simplemente se ven los métodos dir, paréntesis, str, o sea, de los strings. Ok. So, vamos a ver que está bien interesante. El método input o la función input. La función input nos permite acceder a una entrada que el usuario del programa introduzca. Entonces, cuando lo corremos, se nos abre este cuadrito. Entonces, nosotros podemos poner ahí, hola, enter. Queda guardado. Entonces, nosotros podemos, el resultado de este input, guardarlo en una variable. Entonces, por ejemplo,
Si ponemos nombre, igual, vamos a poner datos, igual, input, y poner aquí. Le podemos poner un mensaje para que le aparezca al usuario. Introduzca su dirección. Si corremos esto, le aparece el mensaje al lado de la cajita. Entonces, si el usuario pone, por ejemplo, de Florida, entonces, y vemos, vamos a ver qué hay ahora en datos. Eso que introdujo el usuario se guardó en la variable datos, la Florida. Entonces, podemos preguntarle al usuario que nos llene con sus datos o con cualquier string que el usuario o nosotros queramos que introduzca dentro de nuestro programa. ¿Sí? Hay unos ejercicios de concatenación. Mira, queremos que mediante la concatenación y la repetición, repetir este string. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no podía navegar. Entonces, ¿cómo lo repito? Guardo en distintas variables partes del string, es parte del ejercicio, ese es parte de lo que nos da el ejercicio. Entonces tenemos que sumarlo y concatenarlo para que nos repita, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito. Entonces, podemos hacer S1 más S2. Y si imprimimos el lema, había una vez un barquito chiquitito. Entonces, esto lo podemos multiplicar por 2. Hacer concatenación de todo eso, por eso lo pongo en paréntesis, multiplícalo por 2. ¿Qué me daría el lema? Una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito. Entonces, luego podría sumarle a eso ese 3 más que no podía, multiplicado eso 2 veces. Y sumarle luego el S4. Fíjense cómo podemos manipular los strings. Bueno, vimos esos strings. Aquí hay una serie de ejercicios. Se los puedo pasar después. Les pongo un reto para devolver la palabra todo en mayúscula. Un método que haga eso. Por ahí ya lo vimos. ¿Cómo se hace? Devolver la frase con todas las palabras empezando en mayúscula. Hay un método también por ahí. Entonces, vamos a hacer uno de estos. Que está candela. Devolver la palabra con 3 o más letras, con todas las letras en minúsculas, salvo la tercera. Vemos, todas las letras en minúsculas, salvo la tercera. Entonces, vamos a guardar, por ejemplo, una frase en una variable que introduzca el usuario. ¿Cómo? Con la función input. Entonces le ponemos un mensaje. Introduzca una frase. Vamos a correr esto y nos abre. Introduzca una frase. Entonces vamos a ponerle pienso, luego existo. Por ejemplo. Al otro lado. ¿Qué hay en frase? Pienso, luego existo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a acomodarlo, de hecho. Ok. Así. Entonces, tenemos que devolver la palabra con todas las letras en minúsculas, salvo la tercera. Entonces, vamos a hacer lo que vimos al principio. La indexación y el slicing. Para cortar esta frase en pedacitos. ¿Cómo podríamos hacer? Cortamos la primera parte, la P y la I. ¿Cómo accedo a la P y la I nada más? Con un slicing. ¿De qué? De frase.
Entonces, de frase, hacemos un slicing desde el 0 hasta el 2. Se nos da el pi. Entonces, vamos a guardar esto en inicio. Y al final, vamos a sumar todo. Hacemos una concatenación con todo lo que vayamos modificando. Porque tenemos que ponerlo todo en minúscula. O sea, todo en minúscula menos la tercera letra. Entonces, bueno, ¿cómo se pone esto en minúscula? A esto le podemos aplicar lower. Hay muchas soluciones. Podemos pasar todas las frases minúsculas y luego ir accediendo a ellas. Entonces, hay otro ejercicio después para que lo vean. Inicio. La tercera letra, vamos a llamar terce. ¿Cómo accedo a la tercera letra? Con la indexación de frase. ¿Pero en qué valor? Quiero la tercera, en el 2. Vamos a imprimir. A ver, ¿qué hay en la posición 2? Justamente la E. Esta E. ¿Sí? Vamos a pasarla a mayúscula. Con los métodos que hemos visto. Y vámonos al final. El final va a ser igual a frase desde la tercera hasta el final, vacío. Y vamos a ver si realmente estamos accediendo a lo que queremos. En eso luego existo. Ah, pero entonces tengo que pasar todo esto a minúscula. Ahora sí, entonces lo que nos queda es lema, hacer la suma de inicio más tercer, un ejemplo didáctico, pues. Y vamos a imprimir lema. Hicimos lo que nos pedía. Imprimir la misma frase con todo en minúscula, salvo la tercera. Entonces, primero había unas letras en mayúscula por ahí, y ahora todo está en minúscula, menos la tercera. Bueno, esos son los strings. Por ahí le vamos a mandar otros ejercicios para que hagan con string. Vamos a ver un poquito de lo que son los números. ¿Tienen alguna pregunta? Quiero mandarles unas encuestas que les hice. Verifica la sección de preguntas, José. Dale, ya voy. Ah, me están pidiendo que repitiera. ¿Que repitiera qué? No, pero recuerda que la clase ya está siendo grabada para que te dé tiempo. Ok. Lo Sí. podemos volver a repetir. Vamos a preguntar esto. Voy a lanzar una encuesta para que respondan. Mañana, creo que mañana, lo de los videos. Se envía en el canal de Telegram y es la misma lista de reproducción del primer video. Se está agregando en una lista de reproducción. Están respondiendo ahí. Muy bien. Ok, muy bien. Sí. Vamos a la parte de los... Rapidito con los números. Entonces, los números, les tengo una presentación también. Básicamente en Python son 3. Los enteros, que los represento con INT. Python los representa con INT. Los puntos flotantes, los representan como float. Y los complejos, se representan con complex. Entonces, ¿cuáles son los enteros? Los enteros son los mismos que en matemáticas llamamos enteros. Son todos esos números que no tienen parte decimal. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, el 0
menos 1, menos 5, desde el menos infinito hasta el infinito. Todos esos son enteros. Los puntos flotantes son los que consideramos en matemáticas el conjunto de los reales. Entonces, los puntos flotantes tienen a los enteros, fíjense, en este circulito. Tienen a los naturales, tienen a los racionales, o sea, los que consigues con una fracción. Es decir, los que tienen una parte decimal. Por ejemplo, un cuarto. Un cuarto, ¿cuánto es? 0.25. Entonces, ese es un punto flotante. Y tenemos por último los números complejos. O sea, los números complejos se usan en cosas como aerodinámica, en electricidad, y los matemáticos y los físicos lo usan, física cuántica. Entonces también lo podemos representar. Python tiene para manipulación de esos números. Entonces, vamos a verlo realmente en la práctica. Estoy aquí. Entonces, ya les dije que los números pueden ser enteros, flotantes o complejos. Entonces, si definimos, por ejemplo, un número entero, por ejemplo, num igual 67, podemos ver su tipo, que está iniciando inicio de Google Colab. Veo el tipo de datos, como habíamos dicho, de num, y nos dice, es un entero. Pero si nosotros, por ejemplo, cambiáramos el tipo de datos y decimos num2 a un dato distinto, es decir, con un punto, 65.25, y vemos el tipo de datos, es ese num2, nos arroja que es punto flotante, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque tiene aquí un punto, tiene una parte decimal. Entonces, en Python podemos convertir, así como convertíamos un número a string, nosotros podemos convertir un string a un número. Entonces, no es lo mismo decir num igual a 52, por ejemplo, decir num3 igual al string 52. Son dos cosas distintas. Entonces, si vemos, por ejemplo, el tipo de datos de num3 es string, el de num52. Vamos a meter zoom aquí. Entonces, podemos convertir este 52, num3, lo podemos convertir a entero. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos num3 y num4 igual a 10? A 10, pero entre comillas. Fíjense esto, fíjense esto que cómico. Si nosotros sumamos num3 más, casi todo el mundo siempre cae aquí cuando digo esto. Tienen que estar pila, tienen que estar pila. Si yo sumo num3 más num4, 52 más 10, ¿qué creen ustedes que dé? Fíjense. Num3 más num4, lo que va a dar 5210. ¿Por qué? Porque está haciendo una concatenación, porque son string, porque están entre comillas. Entonces, si yo quisiera sumar estos dos números de forma algebraica, o sea, 52 más 10, y que me dé 62, yo tendría que pasarlos a enteros. Esos números. Con la función int. Pongo int al comienzo de cada número. Cuando lo sumo, me da 62. Ok. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de datos con el que estamos trabajando. Entonces, los enteros los podemos representar. Saben que en matemáticas usamos las comas y los puntos para separar cada 1000. Por ejemplo, de esta forma. Hicimos 1.000.000 con unas comas o con unos puntos. Pero en Python no podemos hacer eso. El 1000 lo tenemos que representar con pisos.
Cada 1000 lo separo con un piso, de esta forma. ¿Ok? Porque si yo vengo y me pongo a poner puntos acá, me va a dar un error Python. Fíjense, yo corro esto así. Error de sintaxis, sintaxis inválida. No puedo representar con puntos los miles, ni con comas tampoco, porque lo consideraría otro tipo de datos, una tupla. Hacemos ahí nos enredamos. Tenemos que representar, si queremos, para nuestra mejor lectura, separar los miles con un piso. Y fíjense que para Python quita los pisos cuando lo llamamos. Ok. Entonces, puede tener un número entero, la cantidad de dígitos que nosotros queramos. Fíjense lo largo que es este dígito. Entonces, los puntos flotantes, ya lo vimos, tienen una parte decimal. Cuando vemos el tipo de datos, float. Entonces, también se pueden convertir, así como convertíamos un string que represente un entero a entero, podemos convertir un string que represente un float a float. Por ejemplo, este número 1, vemos que es un punto flotante. Entonces, pero por ejemplo, si yo viniera y yo pongo esto aquí, 2 comillas, entonces corro esto, me da un error, no puedo sumar enteros con string. Entonces, para que yo poder convertir este string a punto flotante, yo tendría que hacer aquí, por ejemplo, B, convertirlo a float. Bueno, ustedes dirán, pero ¿a qué lo vas a convertir? Le vas a poner las comillas acá, pero lo vas a convertir aquí a float de nuevo. Bueno, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, los inputs, esos que escribíamos para tener un dato del usuario, con la función input, por ejemplo, si yo le pregunto cédula igual un input, sea input, pongo, introduzca su cédula, puntos. Y él pone ahí un número. Cuando yo pregunto, ¿cuál es el tipo de datos que hay en cédula? Me va a decir, es un string. Entonces, si yo quisiera trabajar con ese número como número, tendría que pasarlo a entero o a flotante. Por eso es importante estas funciones. Entonces, bueno, vamos a ver operaciones. Vamos a ver con funciones, antes en los 15 minutos que nos quedan, algunas operaciones interesantes. Le voy a mandar otra encuesta. Ahí les estoy lanzando una encuesta. Son tipos de datos numéricos en Python. Ya comenzaron a responder. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver las funciones. Las funciones, como habíamos visto, así como en matemática hay una función que es una regla de asignación entre unos datos y otros. Entonces, en programación también podemos hacer funciones. Entonces, la forma en que nosotros definimos las funciones, y hay unas funciones, antes de nombrarlas, ¿cómo las podemos hacer? Que ya vienen con Python. Entonces, por ejemplo, la función len ya viene con Python. ¿Y qué calcula? Print es una función que viene con Python. Input es una función que viene con Python. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo vengo y coloco una variable, nombre, y la hago igual a José, y borro esto para que lo guarden en la memoria.
y pregunto por el len de nombre, len es simplificado de length, que es largo. Entonces me dice 4. ¿Por qué? Porque esto tiene 4 caracteres. Entonces esta función cuenta los caracteres que tiene una variable, como por ejemplo un string o un tipo de dato, el largo. Entonces se lo podemos aplicar no solo a strings, también se lo podremos aplicar a una lista, por ejemplo. Si yo cambio aquí nombre, ahora tiene 9. Entonces cuenta los 4 de mi nombre, los 4 del apellido y 1 por el espacio. Entonces 8 más 1, 9. Esa es una función que ya viene con Python. Entonces nosotros podemos crear nuestras propias funciones de la siguiente forma. Nosotros ponemos def, que es como decir, vamos a definir una función seguido del nombre de la función y entre paréntesis, déjame ponerle zoom acá, entre paréntesis, los parámetros que va a recibir esa función. Es decir, las entradas. Fíjense, aquí length tiene el parámetro nombre. Entonces la entrada es una variable que es un string. Y luego, pero ahí ya está, ahí la estamos llamando con este argumento, que va a sustituir el parámetro para él hacer un cálculo que nosotros no hemos visto cómo len hace ese cálculo. Pero vamos a nosotros a crear nuestra propia función. Entonces vamos a crear una que a mí me gusta, de la siguiente forma. Vamos a calcular, vamos a hacer una conversión de bolívares a dólares. Entonces, por ejemplo, el usuario viene y necesita saber cuánto representa una cantidad de dólares en bolívares. Entonces, ¿qué va a tener? Dos datos. La tasa del dólar, es decir, cuánto vale, cuántos bolívares por un dólar y la cantidad de dólares que quiere cambiar. Con esos dos datos, ponte, cámbiame 10 dólares a 31.5 bolívares. Entonces, o 32.5. Entonces, vamos a hacer una función que nos haga ese trabajito. Por ejemplo, van a entrar la tasa, el usuario pone cuál va a ser la tasa de bolívares por dólar y va a introducir dólares, la cantidad de dólares. C, vamos a llamarlo C, piso dólares. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula eso? Se calcula así. Yo simplemente multiplico la tasa por la cantidad de dólares. Entonces, el cálculo, vamos a llamar una variable llamada cálculo y vamos a hacerla igual a tasa por cantidad de dólares. C, piso dólares. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir ese cálculo. Entonces, si por ejemplo, definimos así la función, luego podemos usarla, preguntamos conversión, y si hacemos, por ejemplo, ¿cuál es la tasa? Vamos a hacer una tasa de 32.5 y vamos a sacar 10 dólares. Eso lo vemos ahí facilito. Deberían ser, ¿cuánto? Eso debería sacar 325 bolívares. 325. Entonces nosotros podríamos ponerle un mensaje acá, con el método format abreviado, la cantidad de bolívares para C piso para en llaves. Vamos a hacerlo así. Es 2 puntos. El cálculo. Si corro esto así,
Oye, me está preguntando que marque los autobuses. Esto no es un autobús. Lo que me tengo que poner a hacer, ajá. Entonces, bueno, pues eso, por lo menos, bueno, me están proporcionando el Google Colab. Entonces tengo un error acá. Ah, bueno, porque aquí puse, es una llave. Una llave. Entonces, ¿qué? Ah, me falta aquí un paréntesis. ¿Vale? ¿Cuál error? Le falta la comilla al final de... Ah, ok, sí. Cierto. Ok, entonces, si lo corro, sí. La cantidad en bolívares es 325. Entonces, fíjense, si cambio la cantidad, la tasa, ponte que sea mañana 33.5, entonces ahora la cantidad de bolívares serían 335. Si le digo, cámbiame $100, 3.350 bolívares. Cámbiame 150, rapidito te lo hace. La cantidad en bolívares son 5.025. Entonces, bueno, este es un ejemplo de funciones que podemos hacer con Python para automatizar tareas, pues. Hay otros ejemplos. Más adelante les muestro en las próximas clases este, eh, programitas más complejos. Hoy, por ejemplo, tenía un alumno que le puse una tarea de que calculara la posición de un proyectil. Entonces, dada la velocidad inicial y el ángulo de tiro, con las fórmulas de física, me calculara la posición en la que estaba el proyectil en cierto tiempo. Entonces, yo le decía, en 5 segundos a 100 metros por segundo, la velocidad. Y dispáralo con un ángulo de 45. Y el programa te decía dónde iba a estar el proyectil. Entonces, eso lo podemos hacer fácilmente con Python y podemos automatizar esa tarea. Está relacionado con la primera clase de ayer, que era uno de los problemas que estaban resolviendo durante los inicios de la computación. Entonces, fíjense, lo interesante que es aún hoy en día. Entonces, Jimmy, no sé si él quería dar unas palabras. Sí, bueno, gracias por la clase, José. Me gustaría que participaran, vamos a dejarle una tarea con una función. Permítele que tomen captura, de todas maneras esta clase va a estar grabada, pero sería bueno hacer una tarea que me transforme en grados Fahrenheit a grados centígrados, por ejemplo, con la temperatura. Y que la función se llame, no sé, le pueden colocar cualquier nombre, como por ejemplo temperatura, ¿no? Sería la tarea para la clase que viene. Mañana van a haber clases con el profesor José Leonardo, que él es físico puro de la UCB, con posgrado en ciencia de la computación. Va a estar con ustedes el día miércoles y jueves. Y el día lunes y martes de la semana que viene voy a estar yo. Vamos a estar realizando una aplicación, quizás vamos a hacer algo a nivel de web o algo a nivel de desarrollo de videojuegos también. Básico, claro, pero vamos a hacer algo que ustedes puedan ver la aplicación. Sin embargo, es necesario que empiecen a conocer los conceptos que José le estuvo hablando hoy, que fue string, números enteros, flotantes, y la parte de la introducción al tema de funciones. Entonces, la tarea que tienen es, anótenla, van a crear una función para transformar de grados Fahrenheit a grados centígrados. Pueden guiarse de la que José acaba de hacer acá, que fue la conversión de bolívares a dólares. Y si también se les ocurre hacer otra y se ponen creativos, adelante. Tienen el canal de Telegram para hacer cualquier tipo de pregunta, interactuar, que nosotros siempre vamos a estar allí. Nosotros prácticamente estamos 24 horas. Ustedes nos preguntan a las 4 de la mañana y les vamos a responder. Siempre estamos programando, haciendo algo. Así que tienen todo el apoyo. Muchos programadores
van a iniciarse en este fabuloso mundo. Y esto no se logra solo, esto se logra con equipo, en comunidad y con constante práctica. Esto es como entrenar. Por ejemplo, si tú quieres ser un buen programador, tienes que practicar todos los días. Tienes que programar todos los días, por lo menos 1 o 2 horas. Eso lo debes hacer a diario. Esto es un entrenamiento que no puede parar. Y verás que en poco tiempo estarás alcanzando un nivel ya decente incluso para que te contraten. Por aquí están pidiendo el link de Telegram, por favor, pásalo, José. Sí, ya voy. No sé si es el mismo o cambió. Bueno, el que tengo es este. No sé si lo habrán Déjame pasar, a ver, este que está acá. Y ya, por favor, para la grabación, ¿sí? Ok. Sí, pueden transformar de grado Fahrenheit a centígrado.